Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más nos permites compartir tu palabra. Señor, yo te suplico que derrames sobre nuestra vida, Señor, una unción apostólica, profética, Señor, evangelística, pastoral y magistral, Señor, por favor, en nuestra vida, para que podamos trasladar el consejo de tu palabra, Señor, y que ésta llegue a tiempo a cada corazón, mente, alma y espíritu, Señor. Yo te suplico desde ya, Señor, que esta palabra, Señor, quede sembrada en cada corazón, Señor, y te agradezco porque una vez más nos permite reunirnos virtualmente con tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Qué bueno, amado hermano, que nos dejes entrar una vez más hasta la comodidad de tu casa este día martes, un poco nublado, lluvioso, quizás un poco frío, ¿verdad? Pero estamos llenos de esperanza, llenos de bendición de parte del Señor. Nos alegra que estés ahí en sintonía. Una vez más te recuerdo que eres un valiente, ¿verdad? Porque estás congregado virtualmente. Déjame bendecirte en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa, tu familia y a tus hijos. Y le pido al Señor que esta palabra llegue a tu corazón y que podamos, tanto ustedes como nosotros, salir edificados este día. Quiero continuar, ¿verdad? Y si Dios me lo permite, terminar el despertar de la iglesia. Cómo es de importante que nosotros podamos entender el tiempo que estamos viviendo. Ya vimos qué es lo que nos despierta, quiénes son los que se levantan, y quiero que veamos ahora por qué debemos estar despiertos. Pero antes quiero hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos. El tema de ayer fue quiénes son los que se levantan, y vimos así generalmente, vimos que los que se levantan es la iglesia, ¿verdad? Sión es la iglesia, figura de la iglesia. Isaías 52:1 lo tomamos nosotros como ejemplo y veíamos que el que se levanta es la iglesia. También vimos que se levantan los valientes, es decir, los gibores, aquellos que están comprometidos, aquellos que se esfuerzan delante de Dios, aquellos que velan delante del Señor. También vimos que se levantan los príncipes, los de la alabanza, los sacerdotes, el remanente que es en figura de la iglesia, también se levantan, ¿verdad? Con el auxilio del Espíritu Santo. También vimos que los amigos son los que se levantan. Señor Jesús habló de Lázaro, dijo, nuestro amigo Lázaro está dormido, no está muerto, entonces lo levantó. Y y también los ministros o los siervos, ¿verdad? Son los que se levantan. Ahora, lo que yo no estoy hablando de resurrección, sino de entender el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Nosotros entendemos la resurrección de varias formas, ¿verdad? O la he enseñado yo de varias formas. Y una es como la resurrección, como volver a la vida, es decir, un cuerpo muerto que resucita, ¿verdad? También la resurrección como un cambio de vida, es decir, fuimos trasladados de las tinieblas hacia la luz de Cristo, y ese levantar nos manifiesta un cambio de vida, ¿verdad? Entonces, hay otras formas que también pongamos la resurrección como alguien que no servía y que ahora le sirve al Señor. Se levantó de la inacción y empezó a actuar, empezó a servirle al Señor. Y así, pues hemos visto algunas formas de la resurrección, ¿verdad? Pero yo no estoy hablando de la resurrección o del levantamiento de la resurrección como levantarse de muerte a vida, sino como entender, esa es otra forma, entender el tiempo que estamos viviendo y despertar, ¿verdad? Despertar para que lo que viene no nos agarre, no nos sorprenda a nosotros, sino que tenemos nosotros que estar alertas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, quiero empezar ahora con por qué debemos estar despiertos. ¿Verdad? Hay una razón, y tengo aquí varios versos que quiero compartirte, la razón por la cual tú y yo tenemos que estar despiertos y no dormidos. ¿Verdad? Ya te lo dije, te lo he dicho en los programas anteriores, que si estamos dormidos no vamos a darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, no vamos a entender lo que está pasando. Entonces, quiero que veamos lo primero, y es Lucas capítulo 9 y verso 32. Una de las cosas por las cuales debemos nosotros de estar despiertos, dice Lucas 9:32. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos,
vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Mira, qué impresionante este verso. Hemos compartido, hemos hablado acerca de este pasaje, ¿verdad? De que el Señor los invita, los llama para que estén orando con Él, los exhorta, le dice, no pudiste orar conmigo ni siquiera una hora. Bueno, entonces vemos que estaban dormidos y no veían el actuar, no veían lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Pero hubo un momento en que estuvieron bien despiertos y dice que lo que vieron fue la gloria del Señor Jesús. Entonces, eso es lo que viene para la iglesia en este tiempo. Ver la gloria del Señor Jesús manifestado, hermano. Si lo que nosotros estamos esperando ahora es el aparecimiento, hermano, del Señor Jesús, el apocalipsis del Señor, ¿verdad? La revelación del Señor, la parucía del Señor es lo que nosotros estamos esperando. Ahora, déjame decirte que el Señor se te puede aparecer, el Señor se te puede manifestar en un momento, ¿verdad? Y va a cambiar por completo tu vida, tu manera de pensar. ¿Cómo así, pastor? Bueno, hay un pasaje, Juan capítulo 14 y verso 21, que es uno de mis favoritos, ¿verdad? Donde dice, el Señor pregunta, ¿quién es el que me ama? El que me ama, dice, guarda mi palabra, dice, y mi Padre lo amará, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Utiliza una palabra en griego que es enfanizo, ¿verdad? Que lo que significa literalmente cuando tú la estudias es hacerse visible. Pero ¿qué provocó el que se abrieran los ojos o el que se le pudiera ver al Señor? Es el amor a la palabra. Guardar la palabra. Guardar la palabra no significa que yo la voy a agarrar y la voy a engavetar. No, guardar es atesorar, es proteger en nuestro corazón, es poner por obra, es vivir la palabra de Dios. Entonces, en un momento que tú y yo estamos amando la palabra y provocando un cambio por medio de la palabra en nuestra vida, llega un momento que se van a abrir nuestros ojos y le vamos a ver a Él, no solo en un sueño o en una visión, lo vamos a ver a Él con nuestros propios ojos. Aleluya. Y eso es para que nos gocemos. Entonces, dice aquí este pasaje, ¿verdad? Y también te voy a decir otra forma, también cuando estábamos compartiendo en la mesa del Señor en la Santa Cena. Dice que aquellos hombres que iban a Emaús, el Señor se les apareció, pero ellos no lo identificaron, no lo reconocían. Pero cuando estaban a la mesa, dice que tomó el pan, lo bendijo y lo partió. En ese instante dice que ellos le reconocieron, les fueron abiertos los ojos. Pero lo veían, pero tenían los ojos cerrados. Estaban ciegos, bien, eran personas que veían, pero estaban ciegos, no entendían, estaban dormidos, hasta que el Señor partió el pan y lo bendijo. Dice, cuando lo reconocieron, se desapareció de su vista, aleluya. Puede ser que en una Santa Cena el Señor se nos manifieste literalmente y lo podamos ver con nuestros ojos. Entonces aquí quiero que veamos lo que les pasó a ellos, ¿verdad? Pedro y sus compañeros, dice, cuando estuvieron bien despiertos, es decir, cuando estuvieron bien atentos, es decir, cuando no estaban dormidos, no estaban distraídos, dice que vieron la gloria de Jesús. Qué hermoso ha de haber sido eso, que se les abrieron los ojos. La carta a los Efesios capítulo 1 verso 18 dice que los ojos de nuestro corazón se pueden abrir para que veamos y contemplemos la gloria de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces quiero que veamos acá la palabra despiertos, porque nos interesa ver, dice que estaban bien despiertos. Viene de una palabra griega que es diagregoreo. Y esta palabra tiene dos significados parecidos, pero el primero es despertarse completamente. Entonces, quiere decir de que no está adormecido, no está somnoliento, no está cansado. Yo no sé si de repente quizás usted ha tomado alguna medicina que le dice, tómela durante la noche, no durante el día, porque cuando se la toma en el día, hermano, está todo cansado y adormecido. No, entonces te necesita estar bien despierto. Aquí dice despertarse completamente, porque puede ser que hay mucho pueblo de Dios que está medio despierto. No, así no está bien. Tenemos que estar despiertos completamente. Amén. Ahora, el otro significado es permanecer despiertos. O sea, de que salió del sueño, está despierto completamente, pero ahora permanece despierto. Esa es la actitud, ese debe ser el estado que todos los hijos de Dios debemos de mantener.
permanecer despiertos. Pastor, entonces no tengo que dormir. No, porque no me estoy refiriendo a lo natural, me estoy refiriendo a lo espiritual. Porque dice que aunque nosotros dormimos, nuestro corazón, nuestro espíritu puede estar velando, puede estar en comunión con el Señor. Pero ahora, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Permanecer despiertos. Y la única forma de que uno permanece despierto es cuando uno está vigilante, uno está esperando algo. Todo lo que yo te estoy hablando acá es esa manera espiritual, porque tú y yo estamos esperando el retorno del Señor, pero no la segunda venida. Estamos esperando la parucía del Señor, el Apocalipsis, ese advenimiento donde el Señor nos va a llevar y nos vamos a casar con Él. Esto es lo que nos debe de mantener a nosotros despiertos, que podamos permanecer despiertos. Ahora, el permanecer despiertos es entender, quiere decir que aquel que permanece despierto no está distraído. El que está adormecido, ese se distrae y puede hasta pecar. Pero la Biblia dice que aquel que tiene puesta su esperanza en Él, tiene puesta su esperanza en esto, ¿verdad? ¿Qué cosa? En el arrebatamiento. Ese no se duerme. Ese se purifica, ese se consagra a sí mismo, es decir, está atento a lo que está pasando a su alrededor. Entonces, amado hermano, amada iglesia, este es un llamado de atención para que permanezcamos despiertos. Mire, yo aquí pudiera yo decir algo, ¿verdad? De que, ¿cómo podemos permanecer despiertos? ¿Qué necesitamos? Pues ya te dije, ¿verdad? Estar esperando en algo. Ese es el secreto de mantenernos despiertos es porque estamos esperando que el Señor viene por ti y por mí y todos nos vamos a juntar, ¿verdad? En las nubes con el Señor, aleluya. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa nosotros, por qué debemos de mantenernos despiertos? ¿Por qué debemos de estar despiertos? Efesios capítulo 5 y verso número 14. Dice, por esta razón dice, despiértate o despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Este verso es bien conocido, ¿verdad? Es bien conocido, pero ¿qué significa? Aquí debemos de entender el pasaje y te voy a decir por qué. Porque aquí claramente se ve la diferencia entre un muerto y uno que está dormido. Nosotros que estamos en Cristo, aunque nos toque que pasar por quizás la muerte física, en realidad no estamos muertos, estamos dormidos, ¿verdad? El Señor Jesús, por medio del poder de la resurrección que hay en Él, ahora tú y yo, ese poder está dentro de nosotros, por medio del Espíritu Santo. Entonces, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, pero ya no estamos muertos, estamos dormidos. Entonces aquí se le está hablando a un tipo de cristianos, a un tipo de iglesia que está en un lugar equivocado. Le dice, despiértate, tú que duermes, tú no estás muerto, tú estás dormido. ¿Qué estás haciendo ahí entre los muertos? Esto me llama a mí la atención de que muchas veces nuestro comportamiento está marcado, depende por la compañía que tenemos. A veces se tiene una compañía que es destructiva. Cuando hay una compañía destructiva, lo que te va a hacer es que te está trayendo, y tú eres cristiano, te está trayendo hacia los muertos, pero tú no eres de ese lugar, tú eres del lugar de vida. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver y entender es que es alguien que está confundido, ¿verdad? Está distraído, se durmió, estaba cansado, se durmió y quedó en la región de los muertos, pero no es ese su lugar. Por eso le dice, despierta, despiértate, tú que duermes, levántate, dice, levántate. Es decir, que no nos debemos de quedar solamente en despertar, porque muchos quizás solo se despiertan y si se quedan en el mismo lugar se vuelven a dormir hasta más tiempo. No, despiértate, levántate. Esa es la acción, ¿verdad? Pero aquí conlleva voluntad. Si tú y yo no rendimos nuestra voluntad, nos quedamos dormidos. Pero cuando rendimos nuestra voluntad, hermano, nos levantamos y nos
nos salimos de ese lugar donde no nos toca que estar. Claro, aquí el pasaje de la Biblia nos enseña que se está en un lugar equivocado. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando se despierta, se levanta y entiende y hace la voluntad del Señor? Dice, te va a alumbrar Cristo. Quiere decir de que el lugar donde se estaba era un lugar oscuro, en tinieblas. Y hemos hablado y enseñado que aparte de lo que significan las tinieblas, literalmente oscuridad, que no se puede ver, las tinieblas también significa ignorancia, ¿verdad? Desconocimiento de la palabra. También significa el mundo de las tinieblas del enemigo, demonios, espíritus inmundos, ¿verdad? En todas esas artes mágicas que reprendemos en el nombre de Jesús. Pero tú y yo, amado hermano, somos de la luz. Por lo tanto, no debemos de estar en esta región. Pastor, discúlpeme, pero yo no estoy aquí. ¿Pero no será que quizás estás adormecido? ¿Será que estás cansado espiritualmente, agotado y por eso te estás quedando dormido en esta recta final en que vamos? Ahora hermano, no debemos de adormecernos, debemos de pedirle al Espíritu Santo que avive el fuego adentro de nosotros. Porque puede ser alguien que esté pensando ahí, pero es que siempre dicen lo mismo, Cristo viene y nunca viene. Pues no importa, el apóstol Sergio, él mismo lo dice, él tiene 40 años de estar diciendo que Cristo viene. ¿Verdad? Y nosotros tenemos por lo menos 30 años de estar diciendo que Cristo viene, ¿verdad? ¿Verdad? Pero eso no es solo nosotros. Desde hace 2000 años se decía que Cristo viene. Pero muchos, dice, tienen por tardanza la venida del Señor. Y no es tardanza, es misericordia, es gracia abundante, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces este tiempo que estamos viviendo nosotros, hermano, aunque se esté... Quizás estemos en el ocaso de la tierra, estemos en el ocaso de esta vida, ¿verdad? De este sistema, ¿verdad? Está atardeciendo y estamos, que quizás ya ni atardeciendo, ya quizás está anocheciendo, está empezando a anochecer. Para los hijos de Dios les va a alumbrar Cristo en medio de las tinieblas. A ti, hermano, si tú que me estás viendo, amada hermana, hermano, joven, tú que me estás viendo, si tú y yo decidimos buscar al Señor, nos va a alumbrar Cristo. Donde quiera que nosotros vayamos, la luz del Señor va a estar con nosotros. Así es de que no tengas temor, no tengas miedo, porque fíjate, el efecto que produce la luz natural, cuando está oscuro un cuarto, prendes la luz, se disipa, se van las tinieblas. Lo mismo es espiritualmente la luz de Cristo. Si tú y yo somos portadores de la luz de Cristo Jesús, toda tiniebla se va en el nombre de Jesús. Puede ser que lleguemos a un lugar que quizás habían tinieblas, pero en el momento en que llega un hijo de Dios que es portador de luz, las tinieblas empiezan a disipar. No pueden estar ahí. Amén. Oye, aunque solo un amén escuché, ¿verdad? O tú ponme amén ahí en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué otra razón nosotros tenemos que estar despiertos? Oh, mire. Oh, pero estábamos viendo aquí que la luz de Cristo nos va a alumbrar. Esta palabra alumbrará, cuando dice la luz de Cristo te va a alumbrar, viene del griego epifausko, y esta palabra significa resplandecer. O sea que es un resplandor en medio de las tinieblas. La Biblia nos dice, resplandece porque Jehová ha traído su luz en medio de ti. Ya no vamos a estar en tinieblas. De hecho, en el momento en que nosotros entendemos, recibimos a Cristo Jesús, ya no estamos en tinieblas. Lo que sucede es que el enemigo quiere entenebrecer nuestro pensamiento, nuestro caminar, nuestros sentimientos, nuestros corazones, nuestras relaciones. Quiere oscurecerlas. ¿Para qué? Para que si ya no se oscurecieron alrededor, el enemigo para él es más fácil. Por eso tú y yo, hermano, tenemos que ser lumbreras, pero debemos no solamente ser portadores de luz, sino de aceite, es figura del Espíritu Santo, porque si el aceite se empieza a agotar en nosotros, se apaga la luz. Mira, es impresionante cómo los nombres, ¿verdad? El Señor nos enseña a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia, ¿verdad? A través de su palabra nos enseña a Dios tantos ejemplos. Por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento y vemos la historia de Sansón, era
uno apartado desde antes de nacer, consagrado, ungido por Dios. Había sido preparado y había sido predestinado para ser juez de Israel, para regir al pueblo, para gobernar al pueblo, para liberar a su pueblo. Y el nombre Sansón, entre uno de sus significados, significa luz brillante, el que alumbra. Se refiere a la luz. Y tú sabes, la historia, fue derrotado, fue vencido. Dice que se recostó en las rodillas de Dalila, ¿verdad? Y fue vencido. Le reveló todo su secreto ahí a Dalila. Y Dalila, uno de los significados es languidecer. Dice, es decir, aquella que hace menguar la luz. Qué impresionante. Entonces, ahí podemos ver que a los hijos de Dios que tienen luz, el enemigo les envía a alguien para que le baje la luz. Debemos de tener cuidado a nuestro alrededor con quien nos juntamos. Porque puede ser de que estén haciéndote menguar en tu luz. ¿Cómo así, pastor? Sí, tal vez tú antes te dedicabas más a leer la palabra, pero ahora ya no, porque alguien te ocupa ese tiempo. Piensa bien, identifica. Porque aquí los que estemos encendidos somos los que nos vamos a ir. Y yo anhelo que tú y yo seamos de esos. Amén. Amén, aleluya. También significa la gloria de Cristo. A esto me llama a mí la atención porque dice de que te alumbrará Cristo. Pero no es de que Él llevara una antorcha encendida, sino que Él mismo, con su gloria, con su presencia, nos va a iluminar. Aleluya. ¿Sabes qué significa esto? Que el Señor Jesús está dentro de nosotros y esa gloria del Señor Jesús también está dentro de nosotros. Quiere decir de que somos dichosos. ¡Ay, qué bendecidos somos! Pero ¿será que nosotros nos estamos conduciendo como portadores de la gloria de Cristo, portadores de la luz del Señor? Porque nos van a preguntar un día, ¿qué hicimos con todo lo que nos dio el Señor? Tanta palabra que hemos escuchado, cuántos mensajes no habremos oído de parte del Señor, cuánto habremos votado y cuánto habremos puesto por obra. Al final nos van a hacer un balance y yo espero que tú y yo salgamos a cuentas cabales, no debiéndole nada al Señor. Porque para eso es este tiempo. Si de repente nosotros creemos que vamos a salir en rojo, ¿verdad? Es mejor ahora que nos pongamos a cuentas con el Señor. Es mejor ahora que tú y yo meditemos, nos escudriñemos, tengamos una visión no solamente retrospectiva hacia atrás, sino introspectiva, es decir, dentro de nosotros, cómo estamos delante del Señor. ¿Para qué? Para que eso no nos sorprenda a nosotros, ¿verdad? No nos sorprenda. También significa... esto es figura de ser conducidos por la luz de Cristo. Literalmente así lo dice el diccionario. Entonces, qué precioso, porque no solamente vamos a ser portadores, sino que vamos nosotros a poder entender y ver que delante de Él nosotros somos guiados por medio de la luz de Cristo Jesús. Ahora, quiero que veamos, quiero que me lo pongas ahí en grande este pasaje. ¿Para qué o por qué debemos nosotros de estar despiertos? ¿Por qué razón debemos de estar despiertos? Fíjate, quiero enseñarte algo aquí. ¿Por qué debemos de estar despiertos? Y quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 6 y verso 20. Este te va a gustar. Dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu madre y no abandones la enseñanza. Pero guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Mira, aquí dos cosas. El mandamiento del padre y la enseñanza de la madre. Qué importante. Me voy a detener un poco acá porque para poder estar bien despiertos, el padre tiene que tener mandamientos y la madre enseñanza, es decir, Torah, ¿verdad? El padre le dice qué hacer y la madre lo hace. Pero ¿qué pasa cuando hay hogares donde el espíritu jezabélico se quiere manifestar y la mamá quiere mandar a todos? Hasta el papá. Ay, 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 qué difícil. Por eso es de que el Señor es bien severo y es bien agresivo, ¿verdad? Y reprende todo espíritu jezabélico. Ay, pastor, pero eso no pasa en los hogares cristianos. Esperemos, ¿verdad? Esperemos que no pase. Yo estoy hablando porque tal vez haya en Plutón, quizás haya alguno, ¿verdad?
Pero entonces dice aquí, guarda el mandamiento de tu padre. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres. Amado hermano, padre de familia que me estás viendo, tú que eres papá, tenemos una gran responsabilidad. ¿Y qué es? Guardar los mandamientos. Enseñarle los mandamientos a nuestros hijos. Hermanos, guiarlos por los mandamientos. ¿Y cuáles, pastor? Los 10 de Éxodo. No, no solo esos son los básicos, porque hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y hay mandamientos del Espíritu Santo. Sino que lo que te quiero dar a entender es de que si nosotros, Cristo vive dentro de nosotros, si el Espíritu Santo fluye dentro de nosotros, entonces nosotros sabremos cómo poder dar mandamientos a nuestros hijos, porque no se refiere, eso me gusta, pastor, entonces voy a mandar. No, porque no se trata solo de eso. Se trata de gobernar, pero con el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo nosotros, porque si no, de nada sirve. Bueno, ahora es para los papás, ahora las mamás. Aquí dice, no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Qué enseñanza está dando? ¿Qué enseñanza está llevando la madre? ¿Estará agarrando los mandamientos que el padre dio y se los estará enseñando a los hijos? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se cumplen? ¿Cómo se viven? ¿Cómo se practican? ¿Cómo se comparten con los demás? ¿O solo lo estará entrando en un oído y le estará saliendo en el otro? Es que eso al final todo cae a la familia. Porque aquí estamos viendo una familia, un núcleo familiar. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Es bien importante entonces que tú y yo procuremos como padres y ustedes como madres hacer un buen equipo para llevar un buen mandamiento y una buena enseñanza a nuestros hijos. Ahora, el verso 21. Porque aquí le están dando el secreto. ¿Cómo podemos estar despiertos? Y dice, átalos de continuo en tu corazón, dice. Fíjate, me voy a detener aquí, porque dice, átalos en tu corazón. ¿Qué significa esto? ¿Cómo? ¿Se va a hacer un tatuaje? ¿Se va a poner una aguja con hilo? No, ¿qué es lo que significa atarlos al corazón? Es decir, hermano, guardarlos en lo más profundo del corazón. ¿Pero por qué ahí? Dice la Biblia que del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Dice que no hay cosa más engañosa que el corazón del hombre. Del corazón dice que vienen los pleitos y las contiendas, las guerras. Con razón deben de estar bien atados los mandamientos y las enseñanzas en nuestro corazón. Es decir, si nosotros como padres en nuestro núcleo familiar logramos sembrar en el corazón de nuestros hijos, ¿qué? Sería el mandamiento y la enseñanza. Ya va a ver qué es lo que va a pasar. Porque no creas que esto es así. Esto es un trabajo de años, de toda una vida. Entonces dice, átalos de continuo en tu corazón. Ya te expliqué esto. Ahora dice la segunda parte del verso, enlázalos a tu cuello. Bueno, lo que está diciendo ahí es de que como que los mandamientos se los ponga en el cuello, ¿verdad? Es decir, como que fuera una cadena donde llevaría 2 plaquitas que dijera mandamientos y enseñanzas. Pero, ¿qué es lo que nos trae esto espiritualmente hablando? ¿Qué es lo que significa espiritualmente hablando esto? El cuello, fíjate que el cuello, en la parte de atrás, hay algo que se le llama la cerviz, ¿verdad? Que esto provoca que el cuello o que nosotros podamos inclinar nuestra cabeza. Hay quienes están enfermos de esa parte y no pueden inclinarse. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, enlázalos a tu cuello. Le está diciendo, si tú tienes mandamientos, si tú tienes enseñanzas, siempre vas a aprender a ser humilde. Solo alguien humilde es capaz de recibir un mandamiento y de recibir una enseñanza. Los que no son humildes desprecian el mandamiento y desprecian la enseñanza. ¿Cómo así, pastor? No la obedecen. Los que no tienen humildad en su corazón. Entonces, por eso es bien importante. Si nosotros tenemos mandamientos y enseñanzas en el corazón, entonces vamos a aprender a ser humildes delante de Dios. ¿Por qué? La palabra del Señor nos habla acerca de la humildad, ¿verdad? Nos enseña. Entonces, ya veo, en el corazón y en el cuello.
mandamientos en el corazón, enseñanzas en el cuello. Ahorita se lo acabo de ponerlo así, pero el verso 22. Ahora, ¿qué va a provocar? ¿Qué va a provocar? Dice, cuando andes, te guiarán. ¡Ah, qué hermoso! Quiere decir de que el que tiene, mire cómo va aquí evolucionando una vida cristiana. Cuando tiene mandamientos, cuando tiene enseñanzas, cuando los ató a su corazón, se los puso en el cuello. Entonces, cuando andes, quiere decir de que no va a quedar tirado, no va a quedar postrado, no va a estar dormido. No va a estar cansado, dice, cuando andes, es decir, cuando estés caminando, quiere decir que va a provocar que la vida no se detenga, sino que avance en el nombre de Jesús. Entonces dice aquí, cuando tú avances, cuando tú camines, te van a guiar. Toda la palabra, toda la enseñanza, todo el mandamiento, todo lo que hay en tu corazón, te va a guiar. Ahora dice la segunda parte, cuando duermas, velarán por ti. Qué hermoso, qué hermoso. Es decir, cuando estés en un periodo de descanso, de reposo, dice, velarán por ti. La palabra de Dios, hermano, te va a llegar a tu corazón. La palabra del Señor se va a servir en tu corazón y vas a descansar tranquilo. No como aquellos que se acuestan, hermano, y que no pueden dormir porque tienen la mente, el corazón atascado de problemas, de deudas, de decepciones, de temores, de enfermedades. Pero aquel que ha aprendido a guardar los mandamientos, dice, y a no abandonar la enseñanza. Si es que, mira, es que esto es vital. Y esto no es, porque aquí prácticamente es como un consejo que se le está dando a un hijo. Es el consejo que se le está dando al hijo. Pero en realidad todos nosotros somos hijos. No lo apliquemos solo para nuestros hijos, sino que nosotros también somos hijos de Dios. Y todo esto lo tenemos que aplicar para nuestra vida. Y dice, y al despertarte, es que esta es la parte que a mí me interesaba, pero este es un verso precioso, lleno de enseñanza. Y al despertarte, hablarán contigo. ¡Qué hermoso! Ahora, entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de mandamientos, lleno de enseñanzas, hermano, eso es lo que va a estar pensando y eso es lo que uno va a estar hablando. ¿De qué hablas tú tanto todos los días? ¿Qué es lo que sale por tu boca a cada rato? ¿Cuál es tu plática todos los días? Sí, que el COVID-19, que el coronavirus, que no sé cómo se dirá en otros idiomas, ¿verdad? Si solo eso hay en tu plática, no, mejor métele palabra. Sí, es que fíjese que al fútbol... Bueno, ¿de qué hablamos nosotros? De lo que nosotros hablamos en cantidad, lo que nosotros hablamos constantemente. Eso es lo que hay en el corazón. Eso es lo que hay. Porque puede ser, imagínate que alguien que esté lleno de todo esto, que no le agrada al Señor, cuando venga el momento de la prueba, y peor que le da una pequeña tos, y como está lleno de lo que hay alrededor, me va a dar el coronavirus. No, sino que si está lleno de la palabra, el Señor me va a ayudar, me va a sanar, no tengo nada en el nombre de Jesús. Eso sí, el Señor nos llama a que nosotros seamos prudentes. No temerosos, pero sí prudentes, conscientes de la situación que se está dando. Porque hay muchos que dicen, no, esto no es real, esto es una mentira, eso es algo... Pero si se está viendo las personas que se están enfermando, sea como sea, hay personas que se han enfermado y han muerto. Entonces tú y yo, amado hermano, lo que tenemos que hacer es ser conscientes nosotros. Conscientes, tener conciencia de guardarnos, de protegernos, ¿verdad? Quizá alrededor del mundo hay pueblo de Dios que está padeciendo esta enfermedad y le suplicamos al Señor que lo sane, que ponga su mano de sanidad, pero debemos de ser conscientes, debemos de tomar conciencia y hacer lo que toca que hacer en el periodo que toca que hacer. ¿Verdad? Así es de que, entonces dice, al despertarte hablarán contigo. Y quiero que veamos qué es lo que la palabra hablar, qué es esa plática, porque qué hermoso, ¿verdad? Entender qué nos va a platicar el Señor a través del mandamiento, a través de la enseñanza. Esta palabra hablar o hablarán viene del hebreo siaj
Y lo que significa es meditar. Ya entiendo entonces. Quiere decir de que cuando estemos despiertos y abramos la palabra, vamos a poder meditar en ella. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? A veces es bonito solo agarrar la Biblia y leerla, meditar. Lees un pasaje y te pones a pensar en él, ¿verdad? Nosotros tenemos una parte en nuestras redes que se llama el verso del día. Y ahí compartimos un verso. Te invito para que lo visites. Tenemos muchos anécdotas ahí puestas en esos versos, en el verso diario. ¿Verdad? Te invito para que lo leas, que te sirva, que te edifique y que lo compartas también. Pero entonces, meditar en la palabra. Meditemos en la palabra. ¿Cómo se medita en la palabra? Es como cuando tú estás comiendo algo que te gusta y le das una mordida y sientes aquel sabor tan delicioso y te quedas. Y después, cuando ya te lo acabaste, todavía estás pensando en ese sabor dulce, rico que te gustó, ¿verdad? Tu champurrado, no sé, algo que a ti te guste. Así es la palabra de Dios. Tú meditas un pasaje y dices, ¡ala, qué hermoso este verso, Señor! ¡Qué fuerza me trae! Bueno, por eso es que yo te digo que hay versos que a mí me llenan tanto mi corazón. Tanto mi corazón. Me traen tanta fortaleza, hermano, la palabra de Dios. En los momentos difíciles, hermano, la palabra de Dios brota en mi corazón, me llena la mente, me llena mi corazón. Y es lo que me ha sostenido todo este tiempo. ¿Verdad? En los momentos alegres también brota la palabra de Dios, pero qué hermoso es poder meditar en la palabra del Señor. También significa conversar. Este me gustó, porque mira, si algo quiere el Espíritu Santo de Dios con nosotros, es tener una amistad. Ahora, lo he dicho en 2 Corintios 13:14, dice que debemos de buscar la comunión con el Espíritu Santo. Claro, ahí habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero yo estoy enfatizando la comunión, la coinonía con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Conversar. ¿Qué es conversar? Es tener un diálogo. Pero a veces nosotros solo hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos que Dios, Espíritu Santo, nos hable. Solo nosotros estamos hablándole y hablándole y hablándole. Y tenemos que hablar con el Señor, conversar con Él. Conversaciones con Dios es de que nosotros hablamos y esperamos el tiempo en el que el Señor nos responda, nos hable. Ok, vamos un poquito también. Ahora, pero ¿cómo? Entonces aquí está la respuesta. ¿Cómo? ¿Hablar cómo? A través de la oración. No tenemos que hacer aquellas grandes oraciones largas y repetitivas, tediosas, ¿verdad? No. Orar es hablar con Dios. Como tú hablas con tus hijos, como tú hablas con tu esposa, como tú hablas con los hermanos. Eso es hablar con Dios. Tener ese diálogo. Y también significa reflexionar. ¿Cuál es la diferencia entre meditar y reflexionar? Ya te dije, meditar es volver a recordar y entender, saborear. Reflexionar es aquello que escuchamos, aquello que disfrutamos, que degustamos de la palabra de Dios, que vivimos. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué resultado tuvo en nuestra vida? ¿Qué cambio hubo en mi vida al yo meditar, conversar y orar? Eso es reflexionar. Porque puede ser que alguien diga que es cristiano de hace 20, 30 años, pero sigue igual, con el mismo carácter, no cambia nunca, ¿verdad? Con el mismo temor de siempre. No. Eso no tiene que ser así, porque el que conoce a Cristo Jesús ha cambiado por completo, cambia su manera de ser, su manera de pensar. Claro, yo no estoy diciendo que tal vez no le falla al Señor, pero si le falla se pone a cuentas con Dios y ya no vuelve a fallar con lo mismo, sino que trata de evolucionar, que haya un cambio, porque al final eso es lo que necesitamos, porque por una sola mancha o por una sola arruga que tengamos en nuestro vestido, no nos vamos a ir con el Señor, y yo anhelo que nos vayamos todos con el Señor. Quiero que veamos algo más. Acompáñame a Lucas capítulo 8 y verso 24. Estamos viendo por qué debemos estar despiertos. Dice, y llegándose a él, le despertaron diciendo, maestro, maestro, perecemos.
Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. Fíjate, este pasaje es bien conocido, ¿verdad? Porque el Señor iba dormido en la barca. Puede ser de que tú y yo estemos con el Señor Jesús, pero ¿no será de que a veces el Señor está dormido en la barca? Por eso es que se levantan las olas, por eso es que se levanta la tempestad. ¿Cómo así, pastor? Pero si la Biblia dice que Dios nunca duerme, que Él no se cansa, porque Él guarda a Israel. Sí, es cierto. Pero no porque Él se duerma, sino porque nosotros provocamos eso. Es decir, yo no tengo una conversación con Él, yo no tengo una comunión con Él, yo no tengo una amistad con Él. Porque si te das cuenta cómo le dicen los discípulos aquí, eso marca por qué Jesús estaba dormido en la barca. Le decían maestro. Ellos solo lo veían como un buen maestro que les enseñaba. Pero después el Evangelio de Marcos en este mismo pasaje dice, ¿quién es este hombre? Dice que aún en el mar los vientos y las olas le obedecen. Hubo un cambio. Lo vieron completamente diferente. Si después de tener ese encuentro con el Señor Jesús ya no fueron iguales, así debemos de ser nosotros. Yo sé, hermano, que en tu vida hubo un tiempo, un cambio, un momento que cambió tu vida en tu relación con Dios. Hubo un momento en que todo cambió. Antes quizás eras un cristiano así a medias, que pecaba y que se arrepentía y que pedía perdón y se limpiaba. Pero hubo un momento en que Dios cambió en tu vida. Hubo un momento en que quizás tu comunión con Dios no era como la que tenía que ser, era así, no te comprometías mucho. Pero hubo un momento en que Dios cambió eso. Y eso es lo que el Señor está buscando en todos nosotros. Yo recuerdo exactamente, hermano, cómo mi relación con el Espíritu Santo hubo un cambio completo en mi vida. Un antes y un después. Pero literalmente, hermano. Literalmente. Pude sentir, pude percibir ese cambio que el Señor efectuó, que el Espíritu Santo efectuó en mi vida. Hermano, y que pudimos experimentar una llenura, una unción del Espíritu de Dios que gracias al Señor todavía la sentimos. Todavía la siento, todavía percibo. De repente el enemigo nos quiere a veces entristecer o ganar la batalla, pero cuando percibo y siento la unción, el amor del Espíritu Santo dentro de mí, digo, Señor, gracias. Gracias porque estás con nosotros. Eso es lo que nos hace dormir tranquilos, quizás en medio de las tormentas. Entonces aquí dice, lo que me interesa aquí es de que el Señor Jesús estaba dormido y se levantó. Entonces, ¿por qué debemos de estar despiertos? Quiero que veamos al Señor Jesús en figura de nosotros. ¿Por qué debemos de estar despiertos? Para reprender toda obra del maligno. Cuando el enemigo se levante, hermano, y que quiera destruir a través de pensamientos de enfermedad, de soledad, de muerte, hermano, tú te levantas y reprendes en el nombre de Jesús todo pensamiento contrario. ¿Por qué? Porque estás despierto. Pero si estás dormido, si estás adormecido, te vas a dejar vencer por las olas, los vientos y te vas a hundir. Pero en esta noche yo te digo, hermano, el Señor Jesús está contigo en tu barca despierto y Él es el que te ayuda a que te levantes y que reprendas toda obra del maligno que quiera destruirte. Ahora, yo quiero que veamos aquí que los dos agentes que atacaron fueron los vientos y las olas. ¿Por qué te hago énfasis en esto? Porque los vamos a ver en el próximo verso. Pero los vientos y las olas, ¿qué es lo que significa? Ok, en este pasaje, la palabra reprender dice que el Señor Jesús reprendió al maligno. Viene del griego epitimao. Y lo que significa esto es imponer, censurar, prohibir y prohibir. Ahora, entonces quiere decir que en nuestra boca hay poder. Amén. Por medio del Espíritu Santo, por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces en nuestra boca hay poder. Por eso es que debemos de aprender a utilizar nuestros labios para bendición y no para maldición. Para vida y no para muerte. Debemos de aprender a utilizar nuestra boca. Porque en nuestra boca hay poder.
El Señor Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Esas son las palabras del Señor. Pero a veces nosotros, los humanos, utilizamos malas palabras y de repente y como las palabras son espíritu, pero no son vida, son muerte. No son vida, son enfermedad. No son vida, son debilidad. A veces las palabras que decimos. Y de repente uno aparece enfermo. ¿Y por qué enfermo? Por sus propias palabras. Por eso tenemos que tener cuidado. Ok, entonces Efesios capítulo 4 y verso 14. Este pasaje me gustó porque dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Aquí vemos entonces los agentes otra vez, vientos y olas. Pero ¿por qué salen estos agentes a atacar? Cuando se es niño espiritual. Ay, pastor, pero no dice, dejen que los niños vengan a mí. Sí, pero así tenemos que acercarnos al Señor. Pero también no siempre tenemos que ser niños, tenemos que madurar. Tenemos que crecer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el ataque de olas o de vientos sobre la vida de los hijos de Dios, cuando son inmaduros, cuando son niños. Vaya, y la Biblia menciona o dice que cuando son niños son carnales. Entonces ya te dije, ¿por qué viene el ataque de las olas? ¿Por qué viene el ataque de los vientos? Cuando se son niños, cuando son inmaduros, porque son carnales. Entonces debemos de ver cómo está nuestra vida. Si de repente sentimos que siento que me ahogo, la ola te está atacando. ¿Por qué? Tal vez eres inmaduro y no lo quieres reconocer. En el peor de los casos, o en el mejor de los casos, niño, ¿verdad? En el malo, inmaduro. En el peor de los casos, carnal. Pero debemos de buscar el cambio, debemos de buscar el auxilio y la ayuda del Señor. Y dice aquí, vientos de doctrina. Oh, es importantísimo guardar la sana doctrina en nuestro corazón. No mezclar la sana doctrina. No se ponen, dice que no se siembran dos diferentes tipos de semilla. Era una de las cosas que era prohibida para el pueblo de Israel, sembrar los campos con doble semilla. Eso es un peligro. Tanto así que, fíjate, ¿por qué razón? A ver si tú te recuerdas del pasaje. Y si te recuerdas, pónmelo ahí, ¿verdad? La pregunta sería, ¿por qué razón cuando el sembrador fue a ver su campo vio que había trigo y había cizaña? ¿Por qué razón? ¿Cómo? Ajá, sí, muy bien. Porque se quedó dormido, no cuidó el campo. Dice que mientras dormía, el maligno dice que fue y sembró cizaña. Y empezaron a crecer juntas. Bueno, doble semilla. Doctrina, debemos de cuidar la sana doctrina. Entonces, para que nuestro campo no esté sembrado con una mala semilla, tenemos que estar alertas, despiertos, vigilantes, amar la sana doctrina. Amén. Y aunque no me digan amén, o ponme amén ahí en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ya vamos casi cerrando, pero acompáñame a Romanos capítulo 13 y verso número 10. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Mira, qué interesante, ¿verdad? El amor es el cumplimiento de la ley. El verso 11. Y haced todo esto, dice, conociendo el tiempo. Que ya es hora de despertarnos del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Quiere decir esto de que tal vez tú dejaste que Jesús o conociste al Señor Jesús hace 1 año, 5 años, 10 años, 20 años. Pero dice que entonces ya estamos a estas alturas, después de 20 años recorrido, estamos más cerca que cuando empezamos. Pero ¿qué tiene que haber? Conocimiento del tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Y te recuerdas que vimos al principio que los mandamientos y las enseñanzas, aquí está también el cumplimiento de la ley. Pongámoslo, el cumplimiento de los mandamientos y el cumplimiento de las enseñanzas se cumplen en el amor. El amor es el cumplimiento de la ley. Por amor tú decides buscar al Señor.
Por amor tú decides dejar las cosas que no le agradan a Dios. Por amor tú le pides al Espíritu Santo que te ayude a cambiar. Por el amor que tú tienes a Dios te consagras. Por amor, hermano, tu vida se la dedicas al Señor. Y por amor el Señor te va a arrebatar un día porque estamos ardiendo en el Señor. Entonces el verso 11 es bien poderoso porque dice, haced esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Bueno, ya estuvo de que estés durmiendo toda la vida. Toda tu vida cristiana has pasado adormitado, has pasado despreocupado. No, ya no es tiempo. Despierta porque estamos más cerca de lo que te imaginas. Ahora, el verso 12, la noche está muy avanzada. Era lo que te decía, ya no es el atardecer, sino el oscurecimiento. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Ahora, aquí lo que tenemos que ver nosotros es que debemos despertar del sueño. ¿Qué clase de sueño? Quiero que lo veamos acá. Casi que ya estoy ministrando para terminar. La palabra sueño viene del griego hupnos. Y esta palabra significa estar callado. Oh, qué peligroso es estar callado, hermano. Me recuerdo del pasaje de aquel hombre que subió una vez más a las bodas, ¿verdad? A la celebración. Y cuando el rey lo ve, le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Amigo, le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Si no tienes el traje apropiado. Y se quedó callado. No tuvo quien hablara por él. Se quedó callado. Entonces nosotros no nos tenemos que quedar callados. ¿Y cómo no nos quedamos callados? Es estando despiertos, estando alertas, atentos, para que el enemigo no nos engañe. Porque hay un peligro grandísimo cuando alguien se queda callado. Ahora, hupnos también significa modorra espiritual. O sea, no solo está callado, sino que tiene esta palabra modorra. Y el diccionario Strong lo define como modorra espiritual. ¿Y qué significa modorra? Ignorante. Cuando tú buscas, yo lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española, y modorra significa alguien que es ignorante y alguien que tiene el sueño pesado. Hermano, levántese. Y no, otro, levántate, ya es tiempo, ya el Señor viene. Cambia, entregate. Modorra espiritual. ¿Cuántas veces el Señor no ha querido juntarnos a todos para transformarnos, para protegernos de lo que viene, así como la gallina cubre a sus polluelos? Oh, ese pasaje es hermoso. Debajo de las alas del Señor estamos seguros. Ahí sí podemos descansar. Pero si no estamos ahí, ¿en dónde estamos? Yo quiero concluir con este pasaje que está en Isaías 42:13, que dice, el Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo. Mira, despertará su celo, gritará, si lanzará un grito de guerra contra sus enemigos, prevalecerá. Esta bendición es para nosotros. Y aquí yo ponía aquí que Dios mismo despertará el celo, o despertará Él, no porque estuviera dormido o sin acción, sino más bien como para sellar su trabajo final sobre la iglesia. El Señor se va a levantar y va a despertar Él, y va a hacer que toda su iglesia, aquellos que estemos despiertos, aquellos que anhelemos, hermano, va a sellar su trabajo, y entonces va a sonar el shofar y nos vamos a ir con Él. Esto está próximo a suceder. Pero ¿qué vamos a hacer, amada iglesia? Si no es por el auxilio del Espíritu Santo, escúchame bien, si por el Espíritu de Dios nosotros no podemos cambiar, o más bien dicho, si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos cambie, no vamos a poder cambiar. No podemos con nuestras propias fuerzas. Nos gana nuestra mente. Y si no nos gana nuestra mente, nos gana el sentimiento, el alma o el carácter, ¿verdad? Las acciones. Por eso, amado hermano, hoy, no mañana, hoy tenemos que decidirnos por Cristo Jesús, para que nos alumbre Cristo y así salgamos del lugar donde quizás estemos. Yo siento en mi corazón decirle que siento que hay pueblo que tal vez ha estado en esta situación,
Pero déjame decirte que el Señor te quiere sacar de ahí y te quiere levantar, te quiere alumbrar, quiere que tú empieces a brillar. ¿Cómo? Con el auxilio del Espíritu Santo. Pero todo es si tú te decides hoy. Y le estoy hablando al pueblo del Señor. Decídete hoy por el Señor. Pastor, pero si yo ya soy cristiano. No me entiendas mal. Decídete hoy. En tu voluntad, ríndesela al Señor. Rindámosle la voluntad. Voy a orar. Quiero hacer una oración por aquellos que me entendieron y que anhelan rendirse delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti suplicándote, Señor, que nos auxilies, Señor, que tu Espíritu Santo despierte en nuestra vida aquel anhelo, aquel deseo, aquel fuego de amarte, de buscarte, Señor, sin desmayar, Señor, que podamos caminar, ir avanzando, seguir hacia adelante sin mirar atrás, solamente siguiéndote a ti, Señor. Pido por aquellos hombres, mujeres, jóvenes, Señor, que anhelan ese cambio, que anhelan irse contigo, que entienden, Señor, que están despiertos, Padre. Pero también te pido por aquellos, Señor, que quizás están adormecidos o quizás están completamente dormidos creyendo que están bien, Señor. Te suplico que los despiertes, Espíritu Santo, que vayas allá donde ellos están, que esta oración llegue hasta sus casas, Señor, que tu Espíritu Santo los toque, los transforme, les haga entender su condición, Señor, para que entonces entiendan y cambien y busquen tu rostro, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, te suplico que nos auxilies, que nos ayudes, que selles esta palabra en cada mente, en cada corazón, y que a su tiempo lleve fruto abundante al 100%, Señor, en cada una de las vidas, de los corazones, en las mentes, en el alma, aún en el espíritu, y que se refleje en su propio cuerpo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Y amén. Pero tal vez tu amigo no sabías nada de esto, pero que entendiste el mensaje y quieres entregar tu corazón a Jesús. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosísima oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar a despertar y a tener esa comunión con el Señor como Él desea. Y tú vas a ver los frutos de esa nueva amistad de Dios contigo, pero de tu parte para con Dios. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentolto.org. Si no tienes un lugar donde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por este tiempo nuestro punto de contacto es en las redes que están saliendo por acá ahora, así es de que te invito para que las compartas, para que le des like, para que las visites y que seas parte de esta familia virtual que el Señor nos ha dado en este tiempo y de una manera tan preciosa y tan hermosa. Bendecimos a todos los hermanos que se conectaron y que de alguna manera pusieron algún comentario. Los bendecimos en el nombre de Jesús y les suplicamos que el ángel de Jehová campe alrededor de ustedes y les bendiga y los defienda. Así es de que te invito para que el día de mañana, miércoles, continúa el retiro de invierno allá en Guatemala. Nos vamos a enlazar desde acá a la ciudad de Evanston, Illinois, ¿verdad? Desde las 8 de la mañana de hora de Guatemala empieza las predicaciones. Va a ser miércoles, jueves y viernes. Así es de que, por eso es de que nosotros no transmitimos durante esos días para unirnos, ¿verdad?, a la casa, al apóstol, ¿verdad?, para poder ser de bendición y ser edificados por medio de la palabra del Señor. Miércoles, jueves y viernes a partir de las 8 de la mañana y a las 8:30 de la noche de acá, de nuestra hora, el foro apostólico, miércoles, jueves y viernes. Así es de que te invitamos para que seas parte también de este retiro de invierno allá en Guatemala. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.